Audio Jungle. Hola, hoy vamos a resolver las siguientes preguntas en el área de ciencias sociales. Para empezar a resolver una pregunta tipo IFES, como siempre, vamos a leer nuestro enunciado y las opciones de respuesta. La primera pregunta dice, teniendo en cuenta los mapas 1 y 2, ¿qué suceso histórico de comienzos del siglo XX modificó a Europa de esta manera? Vamos a los mapas 1 y 2. Efectivamente, nosotros estamos viendo un cambio en la parte territorial. En el mapa 2, en el mapa 1 vemos la presencia de imperios con grandes extensiones territoriales, mientras en el mapa número 2 nosotros estamos viendo que la parte del imperialismo tiende a cambiar, aparecen nuevos países y la extensión territorial de estos imperios tiende a reducirse. Nuestras opciones de respuesta dicen A, la Segunda Guerra Mundial, B, la Revolución Rusa, C, la Primera Guerra Mundial, D, la Revolución Francesa. Pero nuevamente leamos nuestro enunciado. Dice que sucesos históricos de comienzo del siglo XX. Si nosotros revisamos la parte de la opción D, la Revolución Francesa, nosotros nos damos cuenta que la Revolución Francesa se dio en el siglo XVIII y que efectivamente no se dio un cambio en la parte geográfica de Europa. Por lo tanto, nosotros ya podemos descartar la Revolución Francesa. Nos quedan tres opciones de posibles respuestas. La A dice la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros analizamos la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que esta guerra se produjo prácticamente a mitad de siglo, en 1939 y 1945, y que las consecuencias como tal de la Segunda Guerra Mundial efectivamente no fueron estas. Nos queda la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Recordemos que durante la Revolución Rusa se tenía un objetivo, era el derrocamiento del régimen zarista imperial y la creación de la República Socialista. Entonces, ya nosotros tenemos nuestra respuesta correcta, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? En primer lugar, vemos cómo antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania ocupaba un gran terreno y tras la guerra perdió una parte de su país y se creó uno nuevo, Prusia. Además, Dinamarca aumentó un poco su territorio, reduciendo así el territorio alemán. Por lo que respecta al imperio austrohúngaro, se formaron 3 estados independientes, Checoslovaquia, Australia y Hungría. Antes de la Primera Guerra Mundial, existían 2 países llamados Serbia y Montenegro, que después de la guerra pasaron a formar parte de Yugoslavia, al igual que extensas provincias del reino de los croatas, serbios y eslovenios del imperio austrohúngaro. Fueron incorporados también a Yugoslavia. Del mismo modo, Grecia, al igual que el imperio alemán, antes de la Primera Guerra Mundial, ocupaban grandes extensiones dentro de Europa. Sin embargo, Grecia perdió una pequeña parte al norte ocupado por Bulgaria. El imperio turco quedó reducido a Constantinopla, Asia Menor, y perdió todos sus territorios árabes. Y por lo que respecta al imperio ruso, vemos cómo antes de la Primera Guerra Mundial ocupaba casi todo el norte de Europa. Sin embargo, tras la firma del tratado, este gran país perdió mucho terreno y dio lugar así a la creación de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, al mismo tiempo que Rumania ganaba territorio. De este modo, así fue
cómo se quedó Europa tras la Primera Guerra Mundial. Una Europa bastante segmentada por la aparición de nuevos reinos que antes de la Primera Guerra Mundial formaban parte de las potencias centrales, como lo estamos mirando en este momento en nuestro mapa. Ahora bien, vamos a analizar nuestra pregunta número 2 del día de hoy. La pregunta número 2 dice, ¿cuál de los siguientes hechos de la historia política y social contemporánea se relaciona de manera más directa con este símbolo? Este símbolo es bastante conocido, ¿verdad? Vamos a mirar las opciones de respuestas. A, con la xenofobia, antisemismo y el exterminio realizado por los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. B, con las victorias del régimen comunista sobre Europa durante la Primera Guerra Mundial. C, con el predominio que el cristianismo tuvo en la Edad Moderna sobre las regiones del mundo. Y D, con el Pacto de Varsovia firmado al inicio de la Primera Guerra Mundial, en el que los judíos asumieron los costos de la guerra. Si nosotros nos vamos nuevamente y revisamos nuestro símbolo, nosotros nos damos cuenta de que ese símbolo pertenece a la cultura nazi. Ese símbolo se llama esvática. Literalmente, la esvática significa muy auspicioso, a sí mismo. También se le atribuyen otros significados positivos como suerte, éxito, prosperidad, bien, felizmente, buena suerte, bienestar, fortuna, que le vaya bien, salud, que así sea. Además de la cultura oriental, el símbolo de la esvática también se ha encontrado en las civilizaciones griega y romana, en forma de patrones frisos, grecas y otros elementos decorativos. La diferencia entre la esvática nazi y la esvática budista está en la orientación. Mientras en los budistas se usa en posición horizontal, la esvática nazi se muestra con una rotación de 45 grados centígrados en la bandera del Reich. Analicemos entonces bien nuestro símbolo el día de hoy y miremos nuevamente nuestras opciones de respuesta. Entonces, nosotros nos damos cuenta que efectivamente no puede ser con el Pacto de Varsovia firmado al inicio de la Primera Guerra Mundial, porque no se utilizó tal símbolo para hacer esta firma. La C dice con el predominio del cristianismo que tuvo en la Edad Media. Ya nosotros sabemos que efectivamente este símbolo de la esvática fue utilizado por civilizaciones como la griega y la romana, pero no precisamente se ha utilizado como un símbolo del cristianismo durante la edad moderna. Nos queda entonces la opción A y B. Vamos con la opción B. Con las victorias del régimen comunista sobre Europa durante la Primera Guerra Mundial. Ellos no tenían como tal este símbolo, pero este símbolo sí fue utilizado por los nazis, que lo dice la opción A, con el exterminio realizado por los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros recordamos bien, los nazis utilizaron este símbolo y este símbolo que ellos utilizaban tenían esta orientación de 45 grados. Para ellos este símbolo significaba poder, también significaba superioridad nacional, orgullo nacional.
Era un emblema como tal muy particular de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y así llegamos nosotros a resolver nuestra pregunta número 2 con la respuesta correcta A. Esto es todo, chicos. Espero les haya gustado nuestro análisis de nuestras dos preguntas el día de hoy. Nos vemos.